Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles. Bienvenidos. Como siempre, gracias por hacerse acompañar de Grupo Megavisión a esta hora de la mañana y sobre todo también en este 2 de abril de 2018. Esta mañana y luego pues, de haber compartido y haber tenido un corto periodo vacacional, esperamos que hayan recargado mucha energía para que puedan cumplir con sus objetivos, recordando poner a Dios en el centro de sus actividades. Así es que desde ya, bienvenidos. En el estudio, 3 conocedores de temas electorales me acompañan para visualizar el nuevo escenario de gobernabilidad en el país como resultado de las pasadas elecciones. Además, vamos a elevar nuestra discusión legal y política para conocer un poco las factibilidades que tiene y que debe de tener ese nuevo escenario presidencial que se nos avecina, partiendo de nuevos, digamos, movimientos, como el caso del movimiento Nuevas Ideas, que de alguna manera se perfila para convertirse, digamos, según el calendario electoral, en un partido político para las próximas presidenciales que nos vamos a tener los salvadoreños. Es que vamos a aprovechar a hacer y también conocer otros aspectos elementales de la vida política de nuestro país. Saludo muy cordialmente a Eduardo Escobar. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal de vacaciones? ¿Cómo te fue? Todo bien, gracias por la invitación, siempre un gusto compartir con Qué ustedes. bueno. También me acompaña Félix Ulloa con nosotros. Félix, gracias también por acompañarnos esta mañana. Gracias, Ernesto, por la invitación. Mucho gusto. Paul Steiner también, gracias. ¿Qué tal de vacaciones? Paul, ¿todo bien? Sano y salvo, gracias. Sanos y salvos, ¿verdad? De eso se trata definitivamente. Una vez concluido el escrutinio final, lo hemos conversado con ustedes en varios escenarios, en radio, en televisión. Sin duda alguna, lo que viene por debatir es medir los alcances y espacios de negociación que tendrá el gobierno ahora con el control legislativo, si estará, que obviamente está a favor de los partidos de derecha. Sumado a esto, vamos a de alguna manera hacer un análisis por la carrera presidencial a la que están siendo sometidos los partidos políticos, incluyendo el nuevo movimiento Nuevas Ideas. Así es que vamos a tratar de eso. Pero antes me gustaría invitar a nuestro público televidente para que participe, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen, puedan formular sus comentarios y preguntas sobre la temática que vamos a desarrollar. Queremos de alguna manera resaltar, destacar y lamentar el asesinato de un sacerdote de la Iglesia Católica esta Semana Santa, el Jueves Santo, para ser más específico. Un cuadro, una fotografía que viene no solo a enlutar a la familia católica, sino que también al país, en una situación bien complicada, sobre todo cuando se trata de calificar o categorizar este tipo de, digamos, de asesinato. Un sacerdote, si es un sacerdote, imagínense cómo es un salvadoreño promedio, ¿verdad? La vida de un salvadoreño promedio, ¿cuánto vale? ¿Cuánto se respeta? Yo creo que ese es un punto bien importante que me gustaría analizarlo y conocer las impresiones de ustedes. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de nuestra sociedad? ¿Qué está pasando alrededor de la mente de aquellos que delinquen? ¿Qué está pasando? ¿Quién está detrás de todo esto? Pues porque al final la gran pregunta es ¿y cuándo se va a resolver esta situación? Así es que me gustaría que tratáramos este enfoque bajo esa lógica de condenar, de lamentar muertes en el país y especialmente cuando se trata ya de ver, y en Lolotique vimos una gran cantidad, un mar de gente despidiendo al padre Vázquez, que fue asesinado, como lo decía, el pasado Jueves Santo, como cosas del estilo, ¿va? ¿No? Al estilo ya macabro, no lo sé, realmente. Quisiera entenderlo y comprenderlo mejor. ¿Qué piensas, Félix, y el resto sobre esta situación? Bueno, mira, realmente ya se había anunciado de que la violencia estaba escalando a niveles que no habíamos visto. Varios analistas habían anunciado que mientras la violencia estuviera afectando los sectores populares o mientras las pandillas se estuvieran matando entre ellos, iba a ser un fenómeno que no iba a tener el eco
ni la resonancia, ni mucho menos la condena que iba a tener cuando empezara a tocar otros sectores. Y de repente fueron periodistas, ¿tú te acuerdas? Hay un periodista que fue sacrificado, creo que de esta empresa era el periodista. Sí. Ha habido abogados, han habido otros sectores, y ahora pues es la Iglesia Católica la que tiene que pagar esa cuota de sacrificio. Creo que es como cuando el agua te va subiendo y te va llegando, ya casi la tenemos pues a la altura del cuello, y esto es la alarma roja que están sonando de que es tiempo de buscar una solución definitiva al tema de la violencia, porque no se trata como en los casos de la violencia que tuvimos en los años 80 y los años 70, que se asesinaban sacerdotes por razones de carácter político, de carácter ideológico, y la Iglesia pagó una altísima cuota desde su más alta jerarquía, como el señor Romero, hasta obispos, sacerdotes, parroquianos, en fin, comunidades de base, de todo tipo en la estructura de la Iglesia tuvo que pagar esa cuota de sacrificio. Esperaríamos que ahora esta señal sea suficiente y no tengamos que esperar lamentar más víctimas para que se tomen medidas y que este fenómeno pues se vaya erradicando definitivamente. Paul. Pues creo que es una situación que se veía venir, para ser honesto, el incremento. La extensión de las medidas extraordinarias lo que ha hecho es, ha vuelto casi permanente, la descomunicación entre las cabecillas que están presas y los ejecutores y jefes de cada clica que están fuera. Entonces, tienes una situación donde cada jefe ahora establece su propia línea. ¿Eso qué significa? Es un libre albedrío afuera en el territorio. La presencia de la policía y la Fuerza Armada no está en todos los lugares como para poder reprimir cada territorio y controlarlo. Entonces, vamos, creo yo, a seguir viendo un animal sin cabeza atacando donde pueda. Y creo que lo que tenemos que comenzar a reconocer es que esto a pura bala no se va a resolver. Yo creo que tenemos como sociedad que reconocer que hay que integrar. Todas las partes de la sociedad tienen que integrar para poder asegurar que se reduzca este nivel de violencia. Y eso significa tanto los del lado honrado como los del lado delincuente. Necesitamos asegurar que encontramos un denominador común que nos permita enfocarnos en lo lícito en vez de lo ilícito. Y se vuelve un problema bien grande cuando ninguno de los dos realmente está queriendo sentarse en la mesa. Bueno, una sociedad quiere vivir en paz, obviamente, ¿no? La sociedad. Totalmente. Y ya vamos a hablar de eso. A ver, ¿cuál es tu impresión de este acontecimiento que marca de alguna manera un trazo de preguntas a raíz del asesinato del padre Walter Osmir Vázquez, el sacerdote asesinado en Las Lajas, esto es allá en Lolotique? Bueno, yo creo que yo sí lo compararía con lo que pasó en la época de la guerra. ¿En qué sentido? En aquel momento se violó lo sagrado, incluso en la época de la guerra. Se asesinaron sacerdotes, se asesinaron incluso Monseñor Romero, o sea, a la alta jerarquía. No había nada sagrado, no había nada intocable en la sociedad, porque socialmente se acepta, digamos, a los ministros de fe que tienen una posición jerárquica dentro de la sociedad que es de respeto en todo sentido. Y en esa medida que ahora se esté ya atentando contra este tipo de personas que tienen este estatus en una sociedad donde más del 90% practica religión, entonces lo que nos quiere decir de que no hay respeto por lo sagrado, no hay respeto por nada. O sea, puede llegar el tema de la delincuencia hasta cualquier punto. Y aquí caemos a lo que ha decidido el doctor Ulloa, al tema de políticas públicas de seguridad, que tendremos que aterrizar en ese tema. O sea, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo la institucionalidad para evitar este tipo de hechos? No solo refiriéndonos a los ministros de fe, sino que en general a la población que vivimos día a día, pues esta zozobra del ataque de la delincuencia. Entonces yo creo que eso estamos viviendo lo de los 80 en este sentido, que no hay nada a salvo, o sea, nada puede estar a salvo de la mano de la delincuencia. A ver, pero ¿qué significa para nosotros el asesinato de un sacerdote, para una sociedad como la nuestra, que está examinando, como bien describe cada uno de ustedes,
cómo este flagelo ha venido creciendo, ha venido golpeando y cómo ha venido siendo tratado. Yo creo que es importante cuando se menciona, bueno, se han establecido medidas extraordinarias, hay que analizar si funcionan o no funcionan la política de seguridad, hay que examinar qué tipo de valores son los que se están cimentando en la sociedad como esta. Entonces, la gran pregunta es qué significa para nosotros porque no es un simple asesinato como lo que ninguno debe de ser simple, pues obviamente hay una vida de por medio, pero ¿qué pasa cuando ya estamos llegando al altar, como lo decía un sacerdote en el marco de este acto fúnebre que para muchos se convirtió incluso como en un segundo santo entierro? Pues, o sea, No, mira, yo creo que la explicación nos la planteaba Paul cuando decía que hay una desarticulación o un rompimiento entre las líneas de mando, o sea, los grupos que dan las instrucciones y que con estas medidas, al cortar las comunicaciones de los penales, han quedado aislados, y los grupos operativos. Entonces, en el caso de los grupos operativos, pues funcionan con una autonomía bastante amplia y toman decisiones in situ, ahí en el terreno. Y supuestamente en el caso de este sacerdote que no quiso pagar la extorsión, según las noticias, fue la razón por la que hicieron pasarle la cuenta como a cualquier otro ciudadano. O sea, no creo que haya sido un ataque dirigido a la iglesia en particular o un mensaje para la jerarquía católica, ni nada por el estilo, que sí pudiese haberse tomado si hubiera habido una orden desde la cabeza, o sea, de la estructura de mando de la pandilla a la cual pertenece el grupo, la célula que asesinó al sacerdote. ¿Por qué? Porque si alguien ha tenido una apertura hacia un tratamiento distinto con las pandillas, ha sido la Iglesia Católica. Desde antes de ser cardenal, ya el señor Gregorio Rosa Chávez, hablando del la primera tregua, había dicho que se trataba de una ventana de esperanza, un rayito de luz de esperanza, de que esto pudiera ser un camino para desescalar la violencia. Y bueno, el padre Colindres estaba también, el señor Colindres, intermediando. Es decir, si una institución ha jugado un rol hacia las pandillas, de que no haya la represión pura y dura como se ha clamado de otros sectores, ha sido la Iglesia Católica. En consecuencia, no debe ser la institución que estaría pagando los costos de una escalada de violencia. Entonces yo lo veo como un hecho, si no aislado, porque se puede repetir en otras circunstancias, pero sí sin que sea una línea de acción. Por eso decía, este no es un mensaje a la Iglesia Católica, este no es una línea como cuando se dio de eliminar policías. Es decir, cuando se dio la línea de eliminar policías, se iban eliminando policías constantemente, porque era línea de acción. Hasta donde se entiende, la información iba dirigido para él, para el sacerdote. Porque a él en particular, porque no pagó la renta. Según alguna información que destaca, por ejemplo, el periódico El Diario de Hoy, los despojaron de pertenencias, celulares y dinero, y luego separaron a los dos jóvenes colaboradores que lo acompañaban, o sea, los separaron. Segundos después le dispararon y ordenaron a los dos adolescentes que se fueran y concentraron su furia en el religioso, según describen las primeras versiones. O sea, era algo prácticamente personal dirigido. Yo creo, Sí. pues, o sea, mi lectura es esa, era personal, era con él. Sí. No sé cuál era su relación en esa zona de pandilla, ni qué pandilla opera ahí, pero era una cuestión personal. Lo que yo estoy planteando como hipótesis es que no es un escalamiento bajo una línea de acción de atacar a la iglesia o su representante, como sí se dio cuando se dijo hay que matar policías. Bueno, vamos a estar a la expectativa para conocer cuál será el rumbo de la investigación y el resultado, y que de alguna manera se concrete esa petición que la misma iglesia y la sociedad misma hace de que este caso no quede impune, ¿no? Pero ese caso, Ernesto, queda impune a la medida que los demás casos siguen quedando impunes. Si te pones a pensar, la impunidad en homicidios sigue arriba del 96%. Entonces, no hemos avanzado en la lucha contra esa impunidad. Sí, tenemos un fiscal que ya está en su segundo año, que hizo una limpia dentro de la fiscalía y está llevando muchos casos, pero no estamos viendo las condenas. Creo que los datos fue que creció el número de presos en casi 10,000 en los primeros 2 años del profesor Sánchez Serén, pero no fueron por condenas, fue por arrestos. Entonces, ¿dónde está el porcentaje de condenas
de esos 10.000 adicionales que entraron a prisión. No anda ni por el 5%. Si no logramos que realmente exista una consecuencia por un delito, entonces es como condonar que se haga, y eso es parte del problema. No solamente en homicidios, pero en renta, en extorsión, también en asaltos, en violaciones, en trata de personas, en corrupción, por Dios. El nivel de impunidad que tenemos en esta sociedad es tal que estamos casi que mandándole un mensaje a la gente diciendo, usted dele, el más Vivian sale mejor. Tenemos que cambiar eso. Esto tiene que cambiar desde el centro de la sociedad. No va a ser un político que llegue a hacer eso. Es la sociedad misma la que tiene que hacer ese rechazo. Ya dejemos de decir, póngame donde hay. Ya dejemos de decir, que miren por buzo, miren qué bien le fue. No, tenemos que ir comenzando a exigir decencia, a exigir que dejemos de permitir la impunidad. Exijámosla. Ahorita tenemos un mensaje que la sociedad le mandó a toda la clase política en el 4 de marzo. Y los diputados, muchos hablan de las presidenciales ya, pero yo digo, veamos lo que la gente está esperando de los diputados que van a entrar el 1 de mayo. ¿Qué van a hacer? Ya vamos a hablar de ese tema que tiene que ver precisamente con este enfoque primario de la situación que pasa, porque bueno, ahora con este resultado electoral, uno de los principales problemas a los que debe darle atención el gobierno es precisamente el tema de la seguridad. Y este ejemplo que hemos puesto, lamentable, con el que abrimos la semana, ya es un hecho que rebasa un poco la expectativa de decir, bueno, si no se respeta a un sacerdote, ¿cómo se va a respetar a cualquier persona a un salvadoreño promedio? O sea, sobre esa base quisiera de alguna manera entender y comprender bajo el criterio de ustedes qué es lo que viene para estos 6 meses que le quedan. ¿Cuántos meses le quedan al gobierno todavía? Bueno, prácticamente 10, ¿verdad? Unos Más 10 de un meses, año. ¿no? ¿Sí? Más de un año. Bueno, Más de un hasta año. las elecciones, sí. Pero Sí, junio que pensando cambia, por eso, sí. Sí, 12 Más de un meses. año. Entonces Primero estamos hablando de junio un del año. 13 ¿Qué meses, piensan? 12 meses. Bueno, yo creo que en el fondo no solo es un tema del gobierno, del ejecutivo, sino que de la institucionalidad. ¿Y qué es el tema acá? Al final, en el país, ya lo decía Paul, hay una cultura de ilegalidad, hay una cultura de la violencia, hay una cultura que obviamente está tendiente a aprovecharse, una cultura donde el irrespeto a los derechos del otro es la norma y no la excepción, y en esa medida nuestro país ha carecido de políticas públicas que ataquen este problema, o sea, políticas sociales que puedan evitar que la población reproduzca este círculo de la violencia, que la población siga reproduciendo este tipo de comportamiento de la vivianada, como se dice, la animalada. O sea, nunca ha habido esto en el país. O sea, y entonces esta falta de políticas públicas para evitar que la sociedad, que ciertos sectores sociales puedan convertirse en germen de cultivo o caldo de cultivo de la delincuencia, eso, al no haber estas políticas públicas, tenemos este resultado, porque recordemos que las pandillas comenzaron prácticamente con un tema de se agarraban a pedradas en el centro, por ejemplo, robaban gorras, claro. O sea, eso era lo que hacían, no era una organización ya criminal con este poder. Entonces, poco a poco se fue desarrollando este tipo, y no solo el tema de las pandillas, sino que todo el tema delincuencial se ha ido desarrollando, ha ido mutando, y como nunca ha habido una política social efectiva, y no solo de prevención, sino que de represión, entonces eso es lo que nos tiene ahora, que nos está reventando el tema delincuencial en nuestras caras de esta manera, que ya lo decíamos, ya no hay nada sagrado en esta sociedad. O sea, aquí puede pasar lo que sea, a quien sea, y no hay una protección estatal. Y digo, protección estatal no solo echándole responsabilidades a este gobierno o al anterior, estamos hablando de todos los gobiernos que hemos tenido, al menos desde la firma de los acuerdos de paz. ¿Cómo ha sido tratado digamos, el fenómeno como tal, ¿no? Es que no ha sido tratado, es que no ha sido tratado. O maltratado, diría. No ha habido, o sea, digo, si allá cuando se firmó el acuerdo de paz,
que ya se tenía el diagnóstico, una sociedad violenta, una sociedad tendiente a lo que decía Paul, a la animalada y todo esto, no se establecieron políticas públicas en ese momento de cómo evitar que se siguiera reproduciendo este círculo vicioso. No se hizo, se dejó esto en el olvido y ahora tenemos este fenómeno porque las pandillas no han nacido hace 3, 4 años. Estamos hablando que son grupos que surgieron allá por la firma de los acuerdos de paz un poco antes y que han ido desarrollándose y mutando a tener ahora este tipo de organización que ya es más estructurada y que es obviamente hasta catalogada de organización terrorista. Si solo puedo agregar ahí Claro, dos por supuesto. poquitos de sal. Lo que acaba de describir Eduardo es 100% correcto. Se ignoró totalmente la cultura de la sociedad, se ignoró totalmente los valores de la sociedad, se ignoró totalmente la unión de la sociedad hacia la justicia. Pero además de eso, le fuimos agregando más áreas que fuimos ignorando. El Estado, hablamos de control territorial, no es de recuperar territorios, es de recuperar la comunidad entera. El Estado ha estado ausente en educación, en salud, en oportunidades. El artículo 1 de la Constitución dice cultura, salud, libertad, bienestar económico y justicia social. 5 ausencias en las comunidades que tenemos que recuperar. Y el problema es que si no realmente comenzamos a trabajar en eso, nunca vamos a volver la cosa lícita más interesante que la ilícita. Solo mira, ahorita que estamos con una mala economía, empresas teniendo dificultades, ¿qué está pasando? Tu primera reacción es, no les voy a pagar a los proveedores, los voy a usar de banco. Y de repente el problema de cuentas por cobrar sube para las empresas y de repente hay un problema de liquidez. Sí. O sea, ¿dónde está el respeto entre uno y el otro? ¿Dónde está el sentido de justicia? Bueno, por acá me hacen llegar este tweet que dice la manera, no sé si tú puedes verlo mejor, tengo una luz Sí, claro. ahí, un reflejo. Dice, es la incapacidad, dice Antonio Rodríguez, el padre Antonio. Padre Toño, sí. El padre Toño, conocido como el padre Toño, dice que es la incapacidad de un modelo cargado de violencia, ¿verdad? Ira y venganza que a todos nos puede alcanzar, dice. Hoy que hay que construir desde la filosofía, dice, de las ¿qué? Las paces y el diálogo social paces, democrático. sí. No, mira, es que es lo que decíamos, y creo que tanto Eduardo como Paul lo han referido, fue el descuido durante la posguerra de un sector de la sociedad que había quedado excluido, marginado, que no se incorporó en programas que debieron haber atendido a esa familia disfuncional que quedó y que se generó durante el conflicto. Disfuncional por varias razones, porque muchos de los niños perdieron a sus padres en la guerra, otros perdieron a sus padres porque se emigraron para Estados Unidos, se fueron del país y quedaron niños abandonados al cuidado de abuelas, de tíos, Ahí de donde hermanos. el Estado tuvo que haber intervenido. Es más, yo recuerdo en México se nos decía que había que atender a estos niños de la guerra, estos hijos de la guerra, porque iba a ser una sociedad que iba a crecer con esa frustración. Y nunca se hizo caso. Es decir, el Estado, desde la posguerra hasta esta fecha, dejó ese problema, cómo esconder la basura bajo la alfombra. Nunca lo vimos. Y las pandillas eran, como decía Eduardo, eran grupos de muchachos antisociales que se peleaban entre ellos, que andaban haciendo pues, Bailando de esquina a pillería, esquina. ¿verdad? Pidiéndote un 5, una cora, quitándote la gorra o las insignias de un los colegio a colegios. otro. Ese tipo de cosas que lo vimos que no se entendió cuando mutaron y cuando se convirtieron en grupos organizados, de crimen organizado y peor aún, ya transnacionalizado. Porque ahora este grupo de pandillas está, no solo, ya lo vemos en las series de televisión de los Estados Unidos, que ya son sujetos de cine. Es decir, están en España, están en Europa. Esto es un fenómeno que ya rebasó los límites nacionales. Y esto no es para orgullo nuestro, es decir, para vergüenza y responsabilidad de un país que no pudo tratar en la posguerra el tema de la familia disfuncional y los niños abandonados. Y el resultado ha sido este. ¿Y qué pasó ahora? Después venimos con programas de mano dura, mano súper dura, etcétera. El gobierno actual, yo creo, porque hay que darle el mérito que se merece al plan del Salvador Seguro, que trata en sus 4 fases
no solo la represión, sino la prevención, la reinserción, en fin, hay etapas en las cuales se quiere ver el problema de manera integral. Probablemente quizás es muy poco y muy tarde, ¿verdad? Necesitaría quizás una medida de choque más fuerte y más intensa en la cual se pudiera abordar ya este problema de esa manera. Yo creo pues que lo que nos está diciendo el padre Toño también es atacar el problema de raíz, y la raíz está en la cultura de violencia que tiene la sociedad, claro, y que no la vemos solo en las pandillas, la vemos en todo, la ves en las redes sociales, la ves en el trato, en el tráfico vehicular entre la gente que se va peleando un carril, es decir, la violencia ha impregnado nuestras mentes y nuestros corazones en estos días. Y ganó los límites de la tolerancia. Claro. Y lo que Félix acaba de mencionar sobre las familias desintegradas y los niños abandonados, la Asociación de Familiares de Privados de Libertad para su rehabilitación y readaptación, gracias. La readaptación. Se me fue la última parte. Me informa a mí en una charla que tuvimos hace poco que en estos momentos estamos repitiendo esa historia. Que ellos mencionan que hay 50,000 niños ahorita en esa condición vulnerables por las manos duras y súper duras y extraordinarias que hemos tenido. Vulnerables a eso. La verdad que es un tema muy complejo para examinarlo desde diferentes ángulos, y ahí se necesita colocar aspectos elementales que busquen esa, digamos, como esa contribución y esa inclusión dentro de un programa que resuelva, porque de lo contrario vamos a seguir en esa ascendencia de fenómeno al grado de, como dice, si ahora fue un sacerdote, si ayer fue ¿quién sigue? Un familiar, ¿quién sigue? ¿No? Entonces, bueno, vamos a una pausa comercial. Costa Rica tiene nuevo presidente por amplia ventaja. Los costarricenses eligieron ayer a Carlos Alvarado como su nuevo presidente por los siguientes 4 años. Una jornada bastante interesante en la que obviamente se decantaron por la continuidad en Costa Rica. Fabricio Alvarado, quien también compitió por la presidencia, era un pastor evangélico, aceptó la derrota. Así es que vamos a, desde luego, analizar este tema también, hablando de política regional, el caso de Costa Rica, donde un periodista vence a un pastor, como lo titularon algunos medios de comunicación, y que lo editan este día, como es el caso de nuestros colegas del diario de hoy. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Estrechando lazos, mejorando tu vida. ACACU DRL. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana, donde sin duda alguna el sector público todavía sigue, creo, vacación. Este día concluye la actividad vacacional, se presenta en el día de mañana. El sector privado sí creo que en su mayoría ya se activa a partir de este día. Tengan muchísimo cuidado también ustedes si se desplazan por las diferentes arterias de la capital y también en el interior, para evitar cualquier tipo de problemas a raíz de los accidentes que se han registrado en los últimos días. A ver, los costarricenses eligieron ayer a Carlos Alvarado, el periodista, ministro también dentro de la estructura de gobierno pasado, es decir, parte de la continuidad que se tiene. Este es un fenómeno también interesante para ponerlo en perspectiva, o como antesala de lo que podíamos también nosotros tener como resultado de lo que hoy hubo acá con esta elección de alcaldes y diputados y de lo que viene como presidentes. Bueno, mira, ya que pasamos al área internacional, antes de hablar de Costa Rica, yo quisiera mandar primero un agradecimiento público y luego una felicitación al gobierno de Uruguay por haberle dado a 16 salvadoreños, 4 familias, haberles dado refugio, haberlos recibido allá. Es una situación inédita en países del sur de América, es decir, hemos visto eso en México y en el norte, pero no en el sur, y esta es una nueva puerta que se abre y justamente lo plantean así. Uruguay serviría como un puente para un destino permanente para los salvadoreños que ya en Estados Unidos pues estamos teniendo una política de rechazo y en México pues es cada día más hostil. Entonces creo que con este gesto
del gobierno de Uruguay se abre una posibilidad, y no estemos pensando en Qatar, en mandar gente a Qatar, porque tenemos otras posibilidades aquí, pues, y que la Cancillería tome nota, porque según decía la nota de prensa, la Cancillería salvadoreña no estaba enterada de esta acción. Bueno, viendo el caso de Costa Rica, como tú lo mencionabas, y tratando de leerlo en clave nacional, yo lo interpretaría de dos maneras. Una, que es la coyuntural y la situación concreta, en la cual dos opciones de vida, dos planteamientos se enfrentaron, ¿verdad? Uno de carácter laico y el otro de carácter religioso. El planteamiento de Fabricio Alvarado era eminentemente con un componente muy fuerte de religiosidad, el mensaje era muy religioso, y el otro era más laico, viene de un partido que sería el segundo elemento a analizar. El PAC es una tercera fuerza que surgió en Costa Rica y que dio por finalizado el bipartidismo costarricense de más de un siglo. De un bipartidismo que se instala ya por 1949, después de la revolución del 48 en Costa Rica, donde los socialdemócratas del Partido Liberación y los socialcristianos se alternaban en el ejercicio del poder. Y de repente apareció ahí un líder que fue una decisión del Partido Socialdemócrata de Liberación, y creó este Partido de Acción Ciudadana, es decir, con un planteamiento eminentemente ciudadano, y llevó pues forzó primero la primera vez que hubo una segunda vuelta en Costa Rica, yo la fui como observador en el 2001, era por el surgimiento del PAC justamente. Es decir, ninguno de los dos partidos fuertes tradicionales ganó la elección porque había surgido Otón Solís, creo que era el líder en esa época, y forzó a la segunda vuelta. No ganó la elección, por supuesto, pero siguió creciendo, y ya luego con el presidente que va a salir ahora ganó la elección anterior y repite en esta ocasión. Eso es un mensaje también para los bipartidismos en la región, porque igual pasó en Honduras, un bipartidismo tradicional ha desaparecido, entre los que eran los liberales y los nacionales, el bipartidismo costarricense. En Nicaragua el bipartidismo desapareció hace muchísimo tiempo, y en El Salvador pues el bipartidismo ahora en esta elección prácticamente también ha quedado con una sola fuerza representativa, que sería el caso de Arena, que por default, digamos, ganó la elección. Entonces hay que leer en esa clave de cuál es el modelo de sistemas de partidos que se va generando, porque cuando se hacen esos análisis, por ejemplo, yo recuerdo el análisis de Dieter Nolen cuando hablaba de los sistemas de partido, de sistemas de partido único, sistemas de partido hegemónico, sistemas pluripartidistas, sistemas bipartidistas y sistemas polarizados. Sartori hablaba no de sistemas polarizados, sino de sistemas bipolares, que hay una diferencia. Y entonces en El Salvador decíamos, ¿qué tenemos? ¿Tenemos un sistema bipartidista, tenemos un sistema bipolar o tenemos un sistema polarizado? Por todas las lecturas que se hicieron del comportamiento de las dos fuerzas, era una polarización la que teníamos. Una polarización que nos llevó el año pasado a bajar de calificación a triple C por las calificadoras internacionales de riesgo, a raíz justamente, dijeron ellos, de la polarización que existe en el plano político en El Salvador. Entonces yo creo que ya el pueblo entendió que no podíamos seguir atrapados en esa polarización y mandó el mensaje del 4 de marzo. Así que hay que ver, primero fue Honduras, donde cayó el bipartidismo, ahora acá en Costa Rica, y luego vamos a ver qué pasa en El Salvador en el 2019. Ok, interesante ese análisis que nos ponen esa, digamos, en esa vitrina también para saber qué es lo que viene en el país, ¿no? Fíjate que antes de la primera vuelta en Costa Rica, yo hablé con un amigo que está viviendo allá, un salvadoreño que vive allá, y él me estaba contando que es fascinante lo que él estaba viendo, que la ciudadanía le arrebató el debate a todos los partidos políticos en la primera vuelta. Usaron, no sé si fue como excusa o oportunidad, el fallo de la Corte Internacional sobre los derechos del matrimonio mixto, y de repente se volvió un debate sobre qué tipo de país queremos. Y le quitaron todititas las plataformas a todos los partidos políticos, cayeron en segundo plano, y la discusión se centró sobre qué tipo de sociedad queremos. Obviamente vimos que no se logró nada en primera vuelta, se fue a segunda vuelta con dos planteamientos. El continuismo, que era el partido oficial del PAC, con el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Y representando los derechos universales
y el otro que era el conservadurismo con el pastor, diciendo, no, los valores religiosos son los que priman. En solo creo que fueron 2 o 3 departamentos ganó el conservadurismo ayer. Y eso fue principalmente por el alto ausentismo que hubo en esos departamentos. En todos los demás departamentos donde ganó el PAC fue una asistencia alta, de casi el 70, si no un poquito arriba, por ciento. En algunos, solo para darte un ejemplo, en los costarricenses en el exterior, el 87,5% votó a favor del PAC. O sea, esto es un mensaje rotundo de la sociedad civil ¿Qué no quiere que ya no quiere el cosas de arriba para abajo. Sí. Quiere las cosas de abajo para arriba. Que de eso se trata una democracia representativa. Es una tesis que estás manejando tú, te la estoy escuchando. Es ¿no? que esta es la revolución mundial. El surgimiento de grupos o organizaciones o de movimientos que vengan de abajo hacia arriba. Es que de eso se trata una democracia representativa. Ya la primera revolución pacífica que funcionó ya terminó allá en Islandia. Nadie supo, no se disparó una sola bala. Desde el 2008 comenzó y ya está funcionando súper bien. Lo estamos viendo, la gente dice, pero es que ya son mucho mejor educados. No, hombre, con solo de que reconozcas que derecho que no se exige no existe, comenzás inmediatamente a reconocer que con solo exigirlo comienza a existir ese derecho. Y que el DUI que tenemos, y esa foto que está en el DUI, es la foto del dueño, no la del peón. Al momento que reconozcamos eso, este país va a avanzar. Costa Rica ya lo está haciendo. El Salvador, como dices, Honduras comenzó. El Salvador, 4 de marzo, yo creo que hubimos un mensaje interesante. 2 o 3 despiertos más. A ver, Eduardo, ¿cuál es tu lectura y cómo se suma o se repliega un poco de lo que han dicho tus antecesores en la mesa? Bueno, esta elección se da dentro de lo que Daniel Sobato ha llamado el superciclo electoral, porque venía un rally de elecciones presidenciales que todavía sigue y que pues todavía vamos a alcanzar nosotros a estar dentro de este ciclo el otro año con la elección presidencial que está dándose en América Latina y que también nos da un resultado que si bien no era imposible, pero que es poco, que se da poco, que es que en la segunda vuelta el que ganó la primera da vuelta al resultado. Perdón, esto que acabo de decir, como lo dije, pero un poco trabado. No, pero el que triunfó en primera vuelta, por lo general, gana el balotaje. En este caso no se dio así. O sea, Fabricio Alvarado no ganó la segunda vuelta a pesar de obtener el triunfo en la primera, que es algo poco común que se dé esto. Entonces, eso creo que es un primer punto a destacar de esta elección, esta particularidad del balotaje ganado por el que llegó en segundo lugar en la primera vuelta. Y el otro, creo que es importante destacar, ya lo decía Paul, el tema de la participación ciudadana. Casi el 66% de los electores acudió a votar. O sea, una cifra que si la trasladamos al país es realmente alta. Increíble. De participación. Acabamos de tener una participación del 45, 40, bueno, algo por ahí. En la elección, en la presidencial anterior, anduvo por el 55, 57, si no me recuerdo. Entonces, una participación importante de la ciudadanía que al final se pronunció contra 2 visiones del mundo, ¿verdad? O a favor de 2 visiones del mundo. Entonces, creo que eso es lo que yo podría destacar de la elección de Costa Rica, esa participación ciudadana, decantándose pues, por una visión, como ya lo decían mis antecesores, más laica, una visión más democrática, más inclusiva de lo que tiene que ser una sociedad, en este caso la costarricense. Bueno, tuvo esa característica, digamos, central la campaña, ¿no? El tema sobre conservar valores familiares, y ese fue un detonante que lo llevó desde luego a separar en una primera vuelta, ¿no? Pero en la segunda sí ya entiendo que fue arrasador, se activaron todos aquellos componentes de una sociedad que, creo que tú lo dijiste, que al final... Pero la postura de Alvarado, perdón, Alvarado PAC en vez de Alvarado RN, la postura del PAC era derechos universales, derechos humanos universales, cumplimiento con los fallos, cumplimiento con los derechos de todos, proteger eso. Entonces, la sociedad decidió, por una gran mayoría,
que los derechos humanos para ellos eran para todos. Y eso, yo no estoy calificándolo de buena o mala decisión, estoy felicitando al pueblo de Costa Rica, porque con esos números de mayorías se unieron y mandaron un mensaje contundente de que la gran mayoría de la sociedad quiere. Pero Le da fíjate que bastante legitimidad al gobierno. no, y tremendo. el tema que tú pones, porque fue el detonante en la primera vuelta. Recordemos que en la primera vuelta este señor Fabricio Alvarado no llegaba ni al 5% de la votación. En las últimas semanas no llegaba al 5%. Pero vino, y no era un fallo, no era una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, era una recomendación. O sea, ni siquiera era una cosa tan fuerte como una sentencia, pero en la Constitución costarricense y en el marco normativo costarricense, estas recomendaciones son vinculantes. Entonces, se planteó la necesidad de modificar la legislación para permitir este tipo de matrimonios, era, ¿no? Era una consulta que se había hecho sobre los matrimonios del mismo sexo, algo, un tema parecido a estos que son bastante espinosos y de los cuales aquí en El Salvador no nos gusta hablar mucho, que va a llegar un día que vamos a tener que enfrentar esto con seriedad. Pero bueno, esa recomendación hizo que este candidato que no tenía el 5% de apoyo popular lo tomara como bandera y saliera triunfador, porque el resto de la sociedad quedó dispersa, no pudieron reaccionar frente a esa situación y ganó. Yo tengo amigos costarricenses que incluso habían dicho que no iban a ir a votar porque les parecía, pues, no solo porque caía casi dentro de la Semana Santa la elección, sino porque no era un referéndum entre si aceptamos o no los derechos humanos universales de todos los miembros de una sociedad y sobre todo amparados por un dictamen, una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero se parece ser que en el debate, como dice Paul, los dos candidatos salieron, los dos partidos quedaron fuera y el debate fue de la ciudadanía. Y una ciudadanía empoderada, como dice Eduardo, participa casi en un 67% y le da una ventaja enorme a la propuesta que no es esa que tú llamas conservadora, ¿verdad? Y que podría ser calificada también de prorreligiosa, de provida, etcétera. Es decir, esa visión sobre temas que son espinosos y que aquí no los hemos querido abordar todavía, pero que Costa Rica fue el centro del debate, si eso eran valores cristianos, si era la institución del matrimonio, es decir, todo lo que es el debate en torno a este tipo de temas. Bueno, salieron al paso muchos organismos, muchas instituciones así de la sociedad civil y eso, quiera o no, también llamó muchísimo la atención. Grupos pro ¿qué? Y legitimó el debate, o sea, todos metieron su cuchara y eso es bien importante. Bueno, vamos entonces a darnos un espacio para poder reflexionar también más adelante sobre lo que en el país puede suceder a partir de toda la lectura que recogemos como resultado de las pasadas elecciones y tal y como lo planteábamos también con relación a el surgimiento de nuevos liderazgos, nuevos líderes que el país y toda sociedad necesita crear. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, son las 7 de la mañana con 17 minutos. Aprovecho también para invitarlos a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde. 6 de la tarde en su programa en directo con Ernesto López Radio. Astrid Dávalos y este servidor va a conversar con la ex magistrada Rosa María Fortín, también con Jaime Martínez, ambos son aspirantes precandidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un interesante análisis sobre la administración de justicia en el país hoy a las 6 de la tarde. Sintonice en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda. Estrechando lazos, mejorando tu vida. ACACU DRL. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos de ustedes la fiel sintonía que también nos tiene a través de Megavisión Go, nuestra señal abierta en su teléfono móvil
una aplicación muy interesante en la que usted tiene la oportunidad de sintonizarnos en cualquier lugar donde se ubique. Continuamos en este análisis conversando con nuestros buenos amigos Paul Steiner, Félix Ulloa y Eduardo Escobar. Ahora entremos a hablar sobre este calendario electoral para la inscripción. Veamos el caso de surgimiento de nuevas ideas, que es un punto que ha venido y lo hemos estado abordando, por cierto, en radio, porque se busca de alguna manera crear una condición de que los partidos per se tradicionales sufrieron un desgaste electoral, ¿verdad? Hoy, como resultado, ahí están los números, pero la gran pregunta es que el país entra en los próximos meses a un periodo presidencial, donde, bueno, habría que examinar cuáles son, digamos, los indicadores que muestran que seguramente pasen la factura o puedan surgir nuevos liderazgos. Hay más partidos, tenemos el partido de Josué Alvarado con Vamos y otros que están también ahí a la mano. ¿Cuál es tu lectura? No es que dentro de varios meses, ya. O sea, Ya la estamos, convocatoria a elecciones se vence O mañana. mañana, el día de mañana, y ya, por ejemplo, el Partido Arena, en estos 2 semanas tal vez, 2-3 semanas, elige candidato a presidente. El FMLN no ha dicho, o al menos yo no me recuerdo, qué fecha va a ser la elección, que digamos serían como los dos contendientes que estarían ya asegurados para la elección presidencial 2019. Obviamente, creo yo que el momento de la elección va a significar de alguna otra manera trastocar el trabajo legislativo, porque yo me quería referir a eso por el tema del programa, la gobernabilidad. El hecho de que vayamos a una elección puede significar que toda decisión legislativa o decisión desde el Ejecutivo esté en clave electoral, y obviamente lo esperable, ¿verdad?, que así suceda, que la Asamblea apruebe o no apruebe determinadas leyes o reformas partiendo de un cálculo electoral. Y yo creo que eso, si bien es aceptable, pero desde el punto de vista de los partidos, pero puede tener alguna significación o algún impacto en la realidad del país, porque probablemente algunas decisiones no se tomen, algunas decisiones, como decía el doctor Ulloa, no se discutan, porque eso puede restarle apoyos a los partidos políticos y a sus futuros candidatos. Entonces creo yo de que ahí hay un tema que se debe de observar, este momento electoral y las decisiones que se van a tomar. Obviamente esto también teniendo en consideración la pérdida de poder político que tiene el FMLN en este momento, especialmente el presidente de la República, que tiene que aprovechar estos meses que le quedan todavía, que sería un mes de esta correlación donde puede conseguir más fácilmente las mayorías, a un escenario a partir del 1 de mayo donde no tiene la correlación legislativa, que obviamente no significa que no pueda llegar a acuerdos y tomar decisiones, pero que tiene que construirlas y que se le pone más cuesta arriba para lograr la mayoría, porque solo con ganas no logran la mayoría ahora, necesitan la participación de otros actores para lograr estas mayorías, y ya no digamos el tema de superar el veto. Probablemente dentro de 6 meses que pase, según la Constitución, puedan volverse a presentar, por ejemplo, el tema de los DUI vencidos, que se prorrogue la vigencia. El presidente ya no va a poder vetar, pero este veto puede ser superado por la derecha legislativa. O sea, ha perdido este poder el presidente. Entonces saco este ejemplo a colación porque es el último veto que yo recuerdo, o al menos que se hizo público, que hizo el presidente. Entonces, esta pérdida de poder creo yo que también se suma a este escenario previo a la elección presidencial. Eso creo yo que podría mencionar preliminarmente. Mira, yo hablando de los liderazgos y buscando en el espectro político, digamos, los segmentos, diría, bueno, en el lado de Arena, los liderazgos están en este momento como la moneda al aire, ¿no? No sabemos quién va a ser el que va a liderar el proyecto electoral de Arena de cara a las elecciones de marzo. Lo vamos a saber desde el 22 de abril, cuando los 3 candidatos se presenten a la consulta interna en el partido, y el que salga pues será el que va a tener de la estafeta del partido y el que va a conducir ese liderazgo. No quisiera entrar en detalles sobre lo que se habla, lo que se dice
de cómo se está llevando a cabo este proceso. está a favor si de hay a uno, favor, está si hay a favor. dados cargados a favor de uno o de otro. Bueno, esta mañana la prensa gráfica, por cierto, destaca una interesante entrevista con Javier Simán, de 2 páginas, donde habla sobre su visión también de cómo el país debe de enfrentar un proceso electoral, pero ese es un lado, hay que ver también en los otros Bueno, y hay- 2 competidores que están, Gustavo López y también el caso de Carlos Calleja, ¿no? Y ya era tiempo, ¿no?, que la prensa le dedicara un espacio de ese tipo a Javier Simán, puesto que hemos visto en un simple análisis de la cobertura que hay una mayor cobertura para las actividades de Carlos Callejas y por lo tanto pues con tratar de hacer un balance creo que es lo justo y lo que debería de privar en una democracia, sobre todo al interior de un partido que ha querido y ha tratado de hacer esfuerzos para llevar a cabo la democracia al interior de su partido. En el caso del FMLN, la cuestión, ahí no hay moneda en el aire, sino que todavía no hay moneda, no sabemos quién va a ser el candidato porque no sabemos, como dice Eduardo, no sabemos si ya convocó a internas, cuándo se van a llevar a cabo, quiénes se van a presentar. Uno de los candidatos más fuertes que había expresado su interés por presentarse, que es el vicepresidente Óscar Ortiz, ya al asumir, de hecho, las nuevas responsabilidades en este cambio de gabinete, cuando él asume la Secretaría Técnica y ahora por ausencia del presidente está como presidente en funciones, ya eso le limita las posibilidades de presentarse. Y además él lo dijo claramente, por constitución y por razones políticas, él ya no se va a presentar. A ver, pero ese salto o ese cambio inmediatamente tiene estratégicamente un sentido. Es que es la lectura que hay que hacer, porque Sí, fíjate o sea, que... ¿qué sentido tiene que mira, Óscar Ortiz no corra por la candidatura, pero que sí asuma hasta cierto punto el liderazgo que debe de asumir el presidente? El presidente, fíjate que exactamente la decisión la toma él después de conocer los resultados del 4 de marzo. Sí. Y en el aparatoso y el desastroso resultado que tiene el FMLN el 4 de marzo, el vicepresidente que tenía expresiones dice, bueno, el carro lo chocaron. Definitivamente lo que lo iba manejando lo destruyeron y no hay tiempo para recomponerlo y seguir en la carrera hacia la presidencia. Entonces tengo que tomar otra opción. Y la opción que hace, bueno, sacrifico mi aspiración presidencial, pero retomo un gobierno que si lo vemos, fíjate que en Estados Unidos en el segundo mandato al presidente se le llama el lame duck president. O sea, es un presidente que ya no tiene ningún chance de seguir. Entonces, en ese último periodo, el presidente hace una serie de cosas que no le van a afectar porque ya no va a ser reelecto. Entonces, si el FMLN dejó a Óscar que asumiera en este último año, que son pues 14 meses que le quedan de ejercicio presidencial, para que él asuma la dirección del gobierno, él tiene la oportunidad de actuar como un lame duck president y hacer cosas extraordinarias que el partido, que el gobierno no ha hecho en todos los 9 años anteriores y posicionarse como un nuevo líder de ese partido que quedó derrotado en la legislativa, pero que en el último año de ejercicio va a hacer cosas trascendentales, importantes, va a conseguir grandes acuerdos de nación, puede hacer una serie de medidas que pensando en clave electoral no las hubieran hecho si hubiera querido repetir el mandato, pero como está en esa situación de que no hay posibilidad de repetir un tercer mandato, pues entonces va a tomar medidas sabiendo que ya no va a haber. Y luego, en un tercer liderazgo, la figura de Nayib Bukele, que aparece posicionado en todas las encuestas con un porcentaje de aceptación arriba del 70% a nivel nacional y que expresa toda una aspiración o la frustración, si no queremos llamarlo aspiración y verlo en sentido negativo, la frustración de una población que se ha expresado mayoritariamente diciendo no queremos que el Frente continúe gobernando, un 63%, pero no queremos que Arena regrese a gobernar, ¿Y será un el 68%. será el único ave que surja en este... Digamos, de los que tienen contexto? posibilidades de triunfo, si la elección es a 3 bandas en el 2019, esos serían los 3 con mayores Por posibilidades. ejemplo, Josué Alvarado, que es un empresario salvadoreño exitoso en los Estados Unidos, y su partido Vamos, él se decanta muchísimo precisamente por una candidatura presidencial. Y es un nuevo liderazgo, es un hombre que no se ha visto, digamos, manchado por todo el arrastre negativo que han traído los partidos políticos, a excepción de su participación en las pasadas elecciones. En no en 2015. estas, en Sí, el pero 2015. ese, digamos, es su fortaleza,
¿verdad? Pero en un FODA esa fortaleza pesa menos que las debilidades, que es el no ser conocido, el todavía no haberse lanzado al agua, no haber pasado ese test, ¿verdad? De ir a las urnas y que se vote por él. Entonces, muy probablemente puede ser un factor importante en una elección presidencial, pero no está, digamos, dentro de las posibilidades de los que pudieran tener la posibilidad de ser electos. Es decir, que pudiera ser, si es a tres bandas, FMLN, Nayib Bukele, Arena. Nayib Bukele digo porque no sabemos si él puede ir con su partido, Nuevas Ideas, si lo van a inscribir a tiempo y le van a permitir que participe con ese partido o en una coalición o en otra formación. Es decir, no sabemos cómo va a ser. Ahora que él tiene la intención y está haciendo todo lo necesario para poder participar, ya esos son otros 5 pesos. A ver, Paul. Pero yo quisiera que no quitemos el ojo en la Asamblea Legislativa. O sea, acabamos de terminar de escoger quiénes nos van a representar en la Asamblea Legislativa. Alguien salió ahí diciendo, creo que hace semana y media, algo así, los primeros 100 días de la Asamblea son claves. No, los primeros 270 días de la Asamblea son claves. Yo me voy a preocupar por escoger mi candidato a presidente mucho más adelante. Ahorita la clave está en los 84 que están ahí, que se van el 1 de mayo, y los 84 que van a entrar el 1 de mayo. La clave está en 2 semanas. ¿Qué es lo que va a llevar ese protocolo de entendimiento? Necesitamos asegurar que los diputados realmente se concentren en las necesidades del país. Creo que Eduardo aludió a esto hace un par de comentarios, pero creo que es sumamente importante. El que va a llegar de presidente en 2019, en 2024, en 2029, se va a necesitar desesperadamente el trabajo que la Asamblea este año haga. Y eso viene por la creación de un plan de nación de largo plazo. Este 16 de enero cumplimos 26 años de una plaza reprobada de no haber creado nuestro plan de nación. Eso se debió haber hecho en el 92. Todos dijimos, refundemos la nueva república. No lo hicimos. Y mira lo que tenemos por no haberlo hecho. Ahorita yo quisiera agarrar este momento, si puedo, y hacer un pequeño llamado a los diputados que están ahorita en la Asamblea Legislativa. Esta es su oportunidad, señores. Aseguren que dentro del protocolo de entendimiento que va a ser aprobado el 1 de mayo, ustedes establecen que la prioridad del primer año de la Asamblea Legislativa 2018-2021 es desarrollar un plan de nación de largo plazo, apartidario, enfocado en los beneficios garantizados en el primer artículo de la Constitución. 25 años, 30 años, no importa. Ustedes tienen la habilidad de asegurar que cuando el péndulo se vaya de un lado para el otro, no se vaya a estrellar contra la pared de ningún lado. Asegurar que ese plan de nación esté acordado por todas las fuerzas políticas es lo que va a garantizar la entrega del bien común a la ciudadanía. Ustedes tienen ahorita ese poder. Yo quiero agregar algo a lo que decía Paul. Paul está planteando una propuesta de largo plazo. Correcto. Yo quiero plantear algo de cara al legislativo, pero de corto plazo. Tienen en este momento la posibilidad de reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para las elecciones indirectas, para elegir fiscal, porque recordemos que en diciembre se elige fiscal, para elegir sala de lo constitucional, los magistrados de Corte Suprema de Justicia, que todos 4 van a la sala de lo constitucional, que esa es una deuda pendiente que tiene la Asamblea Legislativa de reformar el reglamento interior para garantizar el qué, un proceso transparente y que se elijan a los idóneos y evitar o minimizar aquel riesgo de la cuota partidaria para elegir estos cargos. Porque ya lo decía Paul, el péndulo se está moviendo y en esa medida lo que se tiene que hacer es, y las fuerzas políticas deberían de entender esto, que hoy tienen un poder, el día de mañana el pueblo se los quita, se los aminora, tienen que entender de que lo que hay que fortalecer en esta situación es el Estado democrático, las instituciones democráticas y sobre todo las de control. ¿Por qué? Porque el día de mañana
que usted es ejecutivo, que usted tiene mayor control en la Asamblea Legislativa, en ese momento probablemente a usted no le interesa el control de las instituciones, pero el día de mañana usted es oposición y usted tiene que velar porque el gobierno, el que tenga el mayor control del aparato estatal, no ejerce el poder arbitrario. Y en esa ese medida, momento lo necesita. y en esa medida, y más allá de ese momento, o sea, en un Estado democrático tienen que funcionar las instituciones de control de manera independiente a los partidos políticos. Entonces, hago esta alusión porque hay un reto de corto plazo para esta legislatura, que es reformar el reglamento y ya en julio junio, hacer la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, que es un tema vital y fundamental de cara a la institucionalidad democrática. Y no es un tema nuevo para la Asamblea Legislativa. En julio del año pasado presentamos una pieza de correspondencia donde 4 de los 5 partidos la firmaron. O sea, había una gran aceptación. Pero ¿qué significa eso? Ahí ha estado durmiendo el sueño de los inocentes. Democracia Limpia presentó una. Sé que el SEG también ha presentado otra. Sé que Acción Ciudadana ha estado presionando mucho en eso. O sea, hemos visto un montón de diferentes opciones. Hasta Johnny Wright presentó una. A ver, pero ¿será que en algún momento cuajan o entren en esa dimensión de poder ofertarle al Salvador algo diferente? Voy a hacer una pausa y te doy la palabra porque estoy contra el tiempo. Vamos a la pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Corremos en el tiempo, Paul. Tú decías que pueden surgir nuevas expresiones. La gran pregunta es, y la voy a sumar un poco porque a eso quería llegar, es si el tiempo lo permite. En el caso de Nayib Bukele, con nuevas ideas, por ejemplo, mañana es la fecha límite. Pero fecha límite ¿para qué? Para que se cree como un nuevo partido. Para que convoque primarias. Entiendo que ya convocaron a primarias, pero no siendo un partido autorizado. Yo no soy abogado y no puedo darte mi opinión sobre lo correcto, lo incorrecto. Sé que Félix y otros han estado en un gran debate sobre eso, sí. Pero eso es lo que menos me importa. Porque algo que yo creo que nadie que nos está viendo, nadie que lee los periódicos o que ve las noticias puede negar, es el hecho de que hay un movimiento. Yo no estoy hablando de Bukele aquí, yo estoy hablando del movimiento que se está creciendo y creciendo y creciendo. Si hasta, qué bien, en Twitter ayer hasta una foto que en la playa Majahual, creo que estaban haciendo castillos de arena de nuevas ideas. O sea, eso no es que Nayib Bukele mandó a alguien a organizar eso, no, hombre, eso están haciendo la gente. Hay una cantidad gigantesca de pequeños capítulos creándose de nuevas ideas. Había uno en Boston ayer que tenía un Facebook Live y ahí estaba una chica hablando de cómo ellos se han estado tratando de organizar para ayudarle a sacar su DUI, a organizarse, etcétera, y no tienen ni nadie ahí que les está diciendo de una organización vertical qué hacer. Esto es totalmente horizontal y me encanta. ¿Por qué? Porque es de abajo para arriba. Regreso a ese punto. Es de abajo para arriba. Y la clave de algo que es de abajo para arriba es volverlo genuino, que de veras sea del pueblo, porque entonces ellos le van a exigir a sus representantes que se mantengan en relación a la línea que ellos han dado. Y ellos son el pueblo. Entonces, Johnny Wright dijo que el 1 de mayo ya comenzaba a armar su propio movimiento. Hay otra versión, partido. ¿verdad? Partido. Fabuloso, que lo arme, pero que lo arme genuino que sea de abajo para arriba también, porque sé que hay un montón de gente que lo sigue a él, pero que también tiene su propia visión. Imagínate qué bonito sería que lográramos ver para 2019 dos coaliciones separadas, una ofreciendo un liberal progresista y otro un liberal conservador. Qué fabuloso tener que debatir entre un extremo del centro y el otro, y no desde un extremo
de fanáticos hasta otro extremo de fanáticos. Qué bonito sería que cuando el tren va corriendo no tenga de repente que caerse de las líneas porque la curva es demasiado pronunciada. Ese péndulo no tiene que estrellarse contra la pared. A ver, perdón. Félix, ¿tiene tiempo para inscribir? ¿Cómo está esa situación de la polémica que en algún momento despierta en algunos sectores si hay o no hay tiempo para inscribir el caso de Nayib Bukele? Mira, eso, el partido se va a inscribir. El tema es si cuando se inscriba el tribunal le va a validar a los actos que hizo antes de ser inscrito, y si esos actos son validados, Nayib todavía tendrá tiempo para inscribirse. Ese es el debate. A mí lo que me ha llamado la atención en este caso es, primero, porque la forma en que el partido se va a presentar, porque todavía no ha presentado la solicitud porque el tribunal no ha terminado este proceso, tiene que dar a conocer oficialmente los resultados para poder recibir solicitudes de inscripción. Entonces, cuando la reciba y empiece el proceso, vamos a ver cuál es la actitud del tribunal. Al momento de inscribir el partido, que es un momento final, después que ya se han validado las firmas, que han pasado los plazos de impugnaciones, si alguien lo impugna, etcétera, es que viene el acto ya que ordena la inscripción y luego su publicación al diario oficial para que funcione como una persona jurídica dentro del sistema político salvadoreño. Y en ese momento habrá que ver qué fecha estamos para ver si se aplica o no la inscripción. Pero ahí es donde viene la discusión de si esto es posible o no. Y yo lo que he planteado es, miren, este es un tema que el tribunal lo va a decidir y el tribunal tiene varias razones, desde mi punto de vista, para validar eso. Primero, de carácter constitucional, porque hay derechos constitucionales que si una norma secundaria no te permite que los ejerzas, el tribunal puede, aplicando el principio de el control difuso de la constitucionalidad, declarar para ese caso particular que esa norma no se aplica. No que la norma es inconstitucional, porque eso sería ir a la sala y pedir la inconstitucionalidad general de la norma. Pero no, la norma no es inconstitucional, es que al aplicarla no te permite ejercer derecho. Entonces el tribunal lo puede hacer y ese se llama una resolución inter pares, y esa es la aplicación del control difuso de la constitucionalidad. Pero también hay otras posibilidades de hacerlo por la aplicación de normas superiores de tipo de jerarquía, que son los tratados internacionales, donde por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 21, te garantiza el derecho a participar en el gobierno de tu país, a ser electo, o el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que si entra en conflicto esas disposiciones con una norma secundaria, el juzgador al momento de aplica la norma superior, en este caso el Tratado Internacional. Y en fin, es decir, hay toda una serie de bagaje teórico, doctrinario y de derecho comparado, porque ya la Corte Interamericana ha resuelto casos como esto, en el caso de Jorge Castaneda, que se quiso presentar como presidente en México, cuando la ley de partido político decía que solo podía ir los miembros de los partidos, pero él se presentó, por supuesto le dijeron que no, apeló, se fue a la comisión, luego a la Corte falló, y en junio del 2011 México cambió, no la ley secundaria, la Constitución, y por eso vamos a ver candidatos no partidarios hoy en este año. Entonces te digo, hay toda una serie de elementos, pero al final será el tribunal el que decidirá. Todo si depende no. del tribunal. Depende del tribunal. Así brevemente, 15 segundos porque me voy a hablar. No, si quiere. Me voy a la pausa, regresamos para ampliar un poquito eso. Y el otro elemento es, bueno, y ¿será que vamos a tener tiempo para ver establecido ya propuestas de quienes estarían al frente, tanto en Arena o el FMLN, así como otro movimiento, puede ser el de Nayib, puede ser el de Johnny Wright, aquellas componentes de un plan, personajes que pueden estar liderando un plan de gobierno? Me gustaría que también bajo ese enfoque hiciéramos el análisis cuando volvamos. Vamos desde luego a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, vamos a hacer desde luego el espacio que le corresponde a la sesión preguntas porque nos interesa conocer la opinión de ustedes.
y también sumarla al análisis que tenemos, gracias a la Universidad Francisco Gavida. Pero, a ver, había dejado Sí, un poco el espacio para breve, ti. con lo que decía el doctor Ulloa, yo creo que es importante en una democracia el surgimiento de nuevos actores, de nuevas propuestas ante el agotamiento de la propuesta de los partidos tradicionales, en este caso la Arena, el FMLN, y el descontento que tiene la ciudadanía con la política. Entonces, creo yo que es saludable que aparezcan estas nuevas visiones y nuevas formas de querer solventar los problemas de la realidad salvadoreña. Será el pueblo el que decida si le da el apoyo o no a este tipo de propuestas. El pueblo lo va a calificar si es demagogia, etcétera, etcétera. O sea, será el pueblo por medio de su voto el que apruebe esto. Ahora, yo creo que Bukele va a participar probablemente en la elección, pero desde mi punto de vista, jurídicamente hablando, lo viable es con una coalición. O sea, que inscriba su partido, que no pueda convocar a la elección, que inscriba su partido y se coaligue con otro que ya está legalmente inscrito para participar como candidato. Ahí no habría, al final, desde mi punto de vista, ningún problema, o sea, o menos problema. ¿Por qué? Porque el hecho de que no esté legalmente constituido hace nulos todos los actos que hasta este momento se han realizado. Es decir, la convocatoria de elección, esa, desde mi punto de vista, tiene nulidad absoluta porque no es una persona jurídica con capacidad de obligarse y de tener derechos. Y esto lo digo ¿por qué? Porque hay un tema que tiene que ver con los valores de la Constitución, los valores del Estado, que es seguridad jurídica. La seguridad jurídica nos demanda que toda actuación de las autoridades esté legalmente y que esté escrita, o sea, que esté legalmente determinada. Y en este caso, igual la de los particulares, o sea, los particulares tenemos un margen de actuación que nos establece el marco jurídico. Y en esa medida en que, por ejemplo, el caso de lo que se decía, si Nuevas Ideas ya convocó a elección, pero no es partido legalmente constituido, la posibilidad es que el tribunal valide posteriormente este acto y obviamente le dé la validez que le corresponde. Pero ahí estamos atacando o estamos afectando la seguridad jurídica. Es decir, que en primer lugar no está determinado en la ley que este tipo de actos pueda ser refrendado posteriormente. Entonces ahí hay un primer problema, porque esto nos implicaría que cualquier ciudadano puede efectuar actos que no están expresamente determinados por la ley, que se puedan validar posteriormente, y esto abriría el paso a que comencemos a actuar y que posteriormente la autoridad nos venga y nos valide. Entonces, el tema es que, desde mi punto de vista, puede participar bajo otra bandera, bajo otra figura, pero no bajo su partido únicamente, porque ya no le da el plazo legal y está este problema de que no podría, desde mi punto de vista, el tribunal validar estos actos de una persona inexistente. O sea, entonces, eso creo yo que sería el problema de la participación con Nuevas Ideas. A ver, un saludo especial al doctor Arturo Méndez Azar, que nos está sintonizando en Colombia. Gracias por estar con nosotros. A ver, detrás de todo esto también la gran pregunta que muchos se hacen alrededor del movimiento Nuevas Ideas y de otros es, bueno, ¿qué planes, digamos, consistentes para el país pueden sacar estos grupos, estos movimientos? ¿Quiénes estarían alrededor de conformar un proyecto de gabinete que verdaderamente le dé salvedad o en perspectiva ponga que verdaderamente va a haber un buen liderazgo de este tipo? Félix. Bueno, mira, como decía Paul, estos son esfuerzos de la base, ¿verdad? De abajo hacia arriba, y como ya se ha demostrado en otras partes, cuando la convocatoria no tiene una línea vertical, va construyéndose en base a los aportes que cada quien va dando. Hablar de nombre, vaya, ¿quién va a ser el ministro de Economía o quién va a ser el ministro? Creo que eso no solo sería aventurado e irresponsable estarlo planteando acá, sino que no tendría ningún sentido. Y ningún partido está anunciando gabinete, ni en primarias, ni después de las internas. Claro. Se están hablando de escoger primero los candidatos y luego cómo se va a construir un plan y después cómo se va a ejecutar. Sí va a ser importante conocer las personas cuando ya esté usted trabajado. El mismo Paul nos ha dicho, y los que puedan ver en la página web de Paul, el llamado que está haciendo a economistas
para trabajar propuestas de sociedad civil en temas de carácter económico. Lo mismo está sucediendo en otros temas, en temas de seguridad, en temas de reforma constitucional. Hay una serie de líneas de aporte que se están dando que justamente por ser nuevas ideas se están procesando. Hay ideas tan interesantes como decir, miren, ya no necesitamos 262 municipios. Si hay municipios de 4 kilómetros cuadrados que apenas se pone una urna el día de las elecciones. Entonces hay que reducir eso porque eso es improductivo. Ya hay ideas de cómo ir reorganizando la reorganización administrativa del Estado, del territorio. Es decir, hay toda una serie de ideas que hay que trabajarla. Y eso es lo bueno de los proyectos que no son impuestos, porque cuando vienen esas recetas ya enlatadas de planes de gobierno, que uno sigue en los modelos que te dan las instituciones financieras internacionales en temas de finanzas públicas, de economía, y que siguen la línea de un modelo neoliberal, otras tienen modelos de carácter populista que vienen a querer repartir lo que el Estado no produce. No, aquí lo que se va a hacer es cómo se construye. O sea, ¿no impresiona a tu criterio eso hoy en día bajo esa lógica de, bueno, qué es lo que trae? Porque en algún momento se le cuestionó muchísimo, se le ha cuestionado eso en el caso muy en particular de Nayib Bukele. Sí, bueno, yo lo he ¿qué oído. tiene de consistente para resolver los problemas de este país? Claro, y lo mismo le puedes preguntar, ¿y qué tiene Carlos Callejo, qué tiene Javier Simán, o qué tienen todos los que se han mencionado? Nadie ha presentado nada. O sea, Porque lo no es el importante momento, ahorita es no es el momento de las ofertas. el momento de la oferta. No es el momento de las Ok, ofertas. interesante, buen punto ese, sí. Vamos a ver, Paul. La prueba de fuego del movimiento Nuevas Ideas es si logra equilibrar el desarrollo de su propio ideario y propuestas y plan de gobierno al mismo tiempo que desarrollar su estructura. O sea, la mecánica, los abogados han puesto claro que hasta en lo legal hay trabas, pero obviamente hay un montón de retos, o sea, hay una gran prisa por hacer ambas cosas al mismo tiempo. Eso no lo puede hacer una organización de arriba para abajo, eso tiene que nacer de abajo para arriba, con voluntarios por todos lados. Y mira, los tiempos de la sociedad son los tiempos de Dios. Una generación son 25 años. Lo que tenemos aquí es que no vamos a componer el país en año y medio para llegar o en 10 meses para llegar a las elecciones 2019. Pero si esto se vuelve un movimiento genuino de la gente, de abajo para arriba, aunque no se gane en 2019, es un avance para el país gigantesco. Luego está 2021, luego está 2024, pero la clave aquí no está en si vamos a ganar o no. Esto no es un partido de fútbol. Esta es una estrategia de país que la define la ciudadanía. Y si se puede lograr que esto sea genuino, que la gente que lo conforma son verdaderos voluntarios de abajo y no estén recibiendo líneas de arriba para abajo, esto realmente es una solución. Bueno, vamos a tener más tiempo por delante para poder de alguna manera ir examinando puntualmente qué y cómo se van a ir constituyendo todos estos partidos políticos, Arena, FMLN, y algún otro movimiento que obviamente tenga esa capacidad de poder construir una plataforma participativa de cara a estas elecciones del otro año. Gracias por haberme acompañado, Félix, te agradezco muchísimo. Gracias, Paul, también. Gracias. Gracias a ti, Eduardo. Gracias, los esperamos hoy en radio, 6 de la tarde, Astrid Ábalos, para hablar sobre la administración de justicia en el país desde la perspectiva de serían 30 candidatos propietarios, los que irían tomando los del CNJ y también de los FEDAES. Así es que no se lo pierda hoy, 6 de la tarde. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.